Queridos hermanos y amigos, vamos a continuar con nuestros estudios de los martes del Sermón del Monte, que es el tema que estamos estudiando últimamente. Hoy nos toca el versículo 12 del capítulo 7 de Mateo. Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si buscas información sobre la regla de oro, o la regla más sabia de todas las reglas, encontrarás que lo que dice Jesús en este versículo ya era conocido siglos antes de que él naciese en Belén. De hecho, esta frase se la atribuye a Confucio como 4 siglos antes de Cristo. Y Confucio, bueno, para quienes no lo sepan, era un filósofo, un pensador, un profesor, un escritor chino, y es conocido porque es el autor del confucianismo, que es un sistema filosófico con aplicaciones morales, religiosas, rituales, que predicaron sus seguidores mucho después de su muerte. Esta frase que dice Jesús también aparece en los libros apócrifos del Antiguo Testamento, los libros no canónicos, ¿sabéis? Los libros que se escribieron y que no subieron al canon del Antiguo Testamento por no ser inspirados, y aparece en su versión, la versión que llaman negativa, que dice así: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a los demás. Concretamente aparece en el libro de Tobías. ¿Por qué le llaman su versión negativa? Porque Jesús menciona la regla en su versión positiva, cuando dice: trata a los demás como querrías que te trataran a ti. ¿Y esto cómo se hace en la práctica? Pues estando pendiente de los demás, poniéndonos en su lugar y deseando para ellos lo que desearíamos para nosotros mismos. Y para eso hay que ser generosos, comprensivos, bondadosos. Podríamos poner muchísimos ejemplos para entender esto, pero un ejemplo: si llegas a un sitio, ¿no? A un supermercado, que ahora está de moda ir a los supermercados en días y fechas concretos para evitar coger más gente, para evitar las grandes filas. Pues imagínate que llegas a un supermercado o a un Asto o a otro sitio, ¿no? Y hay una fila cuando llegas y te pones en la fila y tú has llegado con tiempo, te has preocupado de salir pronto para evitar coger más gente, pero cuando llegas hay una fila y te colocas en tu sitio, en el último de la fila, ¿no? Y esperas pacientemente a que te toque entrar. Pero de pronto llega, por ejemplo, una pareja que con toda la frescura se pasan delante de todos los que estamos en la fila y se pone delante de todos para ser los primeros, y les importa poco las protestas o las voces que estén dando los que estamos en la fila, ¿no? Eso sería una forma de actuar diferente a como el Señor aquí está hablando. No están haciendo como lo que a ellos les gustaría que les hiciesen si ellos estuviesen en la fila. Están actuando sin civismo, sin generosidad, sin preocuparse en absoluto por los demás que están allí esperando su turno, ¿no? Y
¿Cómo aplica esto Jesús en relación con lo que ha estado enseñando en el Sermón del Monte hasta aquí? Bueno, la clave está en el inicio del versículo, ese así que o por tanto. Hay diferentes interpretaciones, ¿no? Lo último de que acaba de hablar en este sermón, antes de este versículo, es que Dios es bueno. Leo en el capítulo 7, el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios es bueno con sus hijos, eso es lo que estaba hablando. Es bueno con los que le buscan en oración. Ahí hemos estado tratando de los versículos 7 al 11, el texto sobre pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Acordaros, pedid, buscad, llamad, que se ha estado tratando en estos dos últimos estudios. Por tanto, si Dios es bueno, nosotros deberíamos, como hijos suyos, ser buenos igualmente con los demás. También puede referirse ese así que, ese por tanto, puede referirse a sus enseñanzas respecto a juzgar a los demás, que ha comentado un poquito antes. En el mismo capítulo 7, los versículos 1 al 2, hemos estudiado cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto que va muy en consonancia con el texto central de todo el sermón, que está en el capítulo 5, versículo 44, cuando el Señor dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fijaros que aplicando este texto ya estamos pensando en los demás, porque incluso está hablando de nuestros enemigos, de los que nos maldicen, de los que nos odian. Sin embargo, el Señor está diciendo: amadlos, amadlos. Si amamos a estas personas, vamos a intentar hacer el máximo bien a estas personas, siguiendo el mandamiento del Señor. Y por eso tal vez una de las interpretaciones sea que está pensando el Señor, cuando menciona este versículo 12, en esa enseñanza, ¿no? Más o menos creo que lo que Jesús viene a decir es poner en práctica lo que os estoy enseñando. No hagáis como los fariseos y los escribas hipócritas que dicen y enseñan, pero después solo hacen lo que satisface su orgullo y su vanidad. Os he dicho lo que hace mi Padre. Capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Os lo he dicho. Y igualmente tenéis que hacer vosotros, amando a vuestro prójimo, actuando pensando en ellos, siendo cívicos. Precisamente hoy en día apenas vemos pinceladas de civismo pensando en los demás. Apenas lo vemos.
De hecho, tú vas a darte un paseo al campo o vas al lado de un río y no sé qué, ¿qué encuentras? Suciedad, botes de plástico, envases tirados. Ahora lo estamos viendo muchas veces también con las normas que el gobierno está dando para preservar nuestra salud y la salud de nuestros vecinos. Utilicen las máscaras, mantengan la distancia de seguridad. Y todos los días nos asombramos de ver en la televisión, en los telediarios, el incumplimiento de normas básicas. ¿Por qué? Porque la gente está a su comodidad, la gente es educada sin nada de civismo, que cada uno se busque su vida, a mí me da igual, lo importante es que yo sea feliz. Hedonismo puro. El Señor Jesús nos está diciendo que, al igual que el Padre derrama de su gracia sobre justos e injustos, sobre creyentes e incrédulos, que mencionaba el hermano José en el estudio pasado, como hijos suyos adoptados por gracia, por medio de la fe en Jesús. Debemos de tomar la iniciativa de manera natural. Tiene que fluir de nosotros. Debe de fluir el hacer el bien a los demás. Y si nos sirve de medida, hacerlo tal y como nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Es una buena regla. ¿Cómo me gustaría que me lo hicieran a mí? Pues yo lo tengo que hacer igual a los demás. No me gusta encontrar cosas que están estropeando el planeta donde vivimos. Entonces recojo los envases, selecciono las basuras, los plásticos con los plásticos, los vidrios con los vidrios. Porque no es un bien solo para mí, es un bien para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro. Ya no solo lo que significa la limpieza, dejar abandonados basuras en lugares de recreo, en parques donde los niños van a jugar. Es un acto de civismo básico, sin embargo no se hace. Y no nos gusta que nos lo hagan a nosotros, por tanto nosotros no deberíamos de hacerlo tampoco a los demás. Al leer este texto surge ahora una segunda pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que esto es la ley y los profetas? Recuerdo el texto. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tal vez lo podemos entender mejor leyendo lo que dice la ley respecto a nuestra relación con el prójimo. Así que nos vamos al Levítico, al libro de Levítico, el capítulo 19, desde el versículo 9. Levítico, capítulo 19, desde el versículo 9 hasta el 18. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová.
No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Primero que todas las sentencias van firmadas por Dios. Yo, Jehová. Y en el versículo 10 dice, yo, Jehová, vuestro Dios. Básicamente, estas leyes son Mateo 7:12. Versículos 9 y 10 de Levítico dice, cuando estés recogiendo del fruto de tus ganancias, piensa en el pobre y en el necesitado. Sé generoso, bondadoso, como decía al principio. Prohibido robar, engañar y mentir, dice en el versículo 11 de este capítulo 19 de Levítico. ¿Cuántos ejemplos contrarios nos vienen a la mente del mundo de hoy? No robar, no engañar, no mentir. La mentira está llenando todos los campos de la vida política y social de nuestro país. Se ha adquirido ya como una norma. Me llamaba la atención el otro día en un programa que escuchaba en la radio que admitían que la mentira era necesaria, que ya era necesaria en el mundo en que vivimos, que a veces libraba de males, cuando la palabra del Señor dice que es todo lo contrario, que los provoca los males, que puede provocar males terribles. No defraudes. No quites engañando del salario de tus empleados. No jures falsamente y menos por el nombre de Dios. Es una prohibición que está en el tercer mandamiento, que aquí mencionan los versículos 12 y 13. Respeta a las personas. No maldigas ni abuses de las personas, y menos de las disminuidas físicamente, que dice en el versículo 14. Prohibida la parcialidad en los juicios, dice el versículo 15. Cuántos juicios injustos nos enfadan y nos hacen pedir al Señor que venga pronto su reino de justicia, porque Él va a juzgar todas esas cosas que han quedado colgadas, esas cosas que han quedado en el aire, que han quedado sin descubrir y sin castigar. Él va a sacar todo a la luz en su reino de justicia. Prohibidas en la ley las cosas que atentan el buen nombre de nuestro prójimo, los chismes. Un escritor judío dijo, no existe un carácter tan despreciable como el de un chismoso. Tal persona es una peste para la sociedad y debería ser exiliado de la habitación de los hombres. Seguramente la mente se os ha ido
a algunos programas de televisión que viven del chisme, del hablar de los demás, de juzgarlos y criticarlos, a veces por cosas que apenas tienen fundamento para ser creídas. En el Talmud judío se lee: el calumniador, el hombre de mala lengua, es peor que un asesino, porque destruye la reputación que es más preciosa que la vida. Tal vez es por esto la segunda parte del versículo 16, cuando dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Cuántas oportunidades tenemos en el tiempo que nos ha tocado vivir de ser sal en contraste con el incivismo, la soberbia y el orgullo que campan a sus anchas a nuestro alrededor? Como verdaderos creyentes tenemos relación con el Padre. También debemos tener buena relación con nuestros hermanos en la fe. Y todo para la gloria de Dios. Recordar siempre que nuestro buen testimonio debe de también mostrarse en nuestro esfuerzo por hacer bien a todos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Donde dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Para finalizar voy a leer un párrafo al final del libro de estudio que estamos siguiendo de John Stott, que dice así: no podemos olvidar nunca nuestra responsabilidad hacia aquellos que están fuera de la familia de Dios, a quienes ansiamos ver incluidos en ella. El Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno conforme a sus riquezas, conforme a su voluntad, para su gloria, para el crecimiento de su familia en este mundo. Que así sea. Amén.